Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León, de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y en este día, una vez más, tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema, la pregunta referida a Dios y el César, las dos ciudadanías. Hoy viernes 9 de mayo del 2025, pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que moras y reinas por todos los siglos de los siglos, a ti clamamos en este día, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Y ahora más te doy gracias porque podemos abrir tu palabra y poder reflexionar en ella. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que van a escuchar también esta reflexión. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos llena, porque nos vivifica, porque nos levanta, porque nos da consuelo. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura está basada en el libro de Mateo, capítulo 22, del 15 al 22. Dice, la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Hermanos, hemos visto en lecciones anteriores, en reflexiones anteriores, cómo las personas siempre estaban buscando la manera de hacer caer a Jesús. Y en esta ocasión llegaron dos grupos, dice la palabra de Dios, llegaron los fariseos y llegaron los herodianos. Estos grupos no se llevaban entre sí, pero se unieron. Dice que consultaron, o sea que esto indica que el cuerpo gobernante de los judíos, el Sanedrín, tuvo una reunión oficial. Consultaron entre sí de cómo tratar a ese hombre que afirmaba ser el Mesías. Temían a Cristo porque estaba reuniendo vigorosamente la fidelidad de la gente alrededor suyo, pero ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Hemos visto en muchas ocasiones que no aceptaban a Jesús como el Mesías. El complot de ellos consistía en formularle una pregunta sobre la ciudadanía de una persona. La pregunta debía sorprenderlo en algunas palabras, es decir, supuestamente debería ser imposible para Cristo responder sin desacreditarse a sí mismo delante del pueblo o delante de las autoridades romanas. Si quedaba desacreditado ante el pueblo, éste reaccionaría y lo abandonarían. Si se desacreditaba ante los romanos, estos lo arrestarían. O sea, según ellos, querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios mismo, de manera que él percibió el complot, luego se dio cuenta de que lo querían hacer tropezar. Cristo usó la ocasión para enseñar sobre ciudadanía, una verdad que era al mismo tiempo asombrosa como profundamente poderosa para la gente de aquel tiempo. Poderosa porque los judíos creían que la lealtad de un ciudadano pertenecía exclusivamente a Dios. Ya sabemos, ¿verdad, hermanos?, cómo era el grupo de los judíos, que eran muy estrictos, en tanto que el resto del mundo creía que la lealtad le pertenecía al monarca del turno que reinaba sobre su territorio. Cristo asombró al mundo de su día declarando que había una ciudadanía terrenal
física a la cual era preciso dar algunas cosas, pero también había una ciudadanía espiritual, celestial, a la cual era preciso dar algunas cosas. Ciudadanía. Estos dos conceptos falsos de ciudadanía se ven en los fariseos y en los herodianos. Sin embargo, hay que recordar que hasta esta experiencia del mundo no sabía que eran conceptos falsos. El primer concepto falso es ver a la religión como suprema. Esto se nota en el concepto de los fariseos. Creían firmemente en el mundo celestial, a tal extremo que afirmaban que toda obediencia y lealtad debía ser solamente para Dios. En efecto, todas las cosas de la tierra se debían a Dios, el Estado y otro poder. Y el segundo concepto falso es ver al Estado como supremo, o sea, los herodianos. Este concepto se nota pues en ellos. Imagina la escena y lo extraño de ella. Los fariseos afirmaban que la religión dominaba sobre el gobierno y despreciaban las autoridades romanas y el cobro de impuestos. No aceptaban, hermanos, los fariseos no aceptaban. Sí tenían que pagar el tributo, pues estaban bajo Roma, ¿verdad? Entonces ellos tenían que pagar, pero no lo daban de corazón. Y los herodianos sostenían que el gobierno domina a la religión. Consecuentemente, concordaban con el pago de impuestos al César, más que a Dios. Los herodianos y los fariseos eran enemigos empedernidos. Realmente era extraño verlos juntos, pero era tanto el odio que ellos tenían a Jesús que los unió para oponerse a aquel a quien consideraban un enemigo común. El concepto de que el mundo tiene de la ciudadanía es el mismo que tenían en tiempos de Cristo. A pesar de esta enseñanza, la vasta mayoría del mundo sería humanista y secularista, es decir, ciudadanos de mentalidad mundana y políticos incrédulos. Sostendrían que el Estado es supremo. Por otra parte, habría algunos afirmando que la religión es suprema y que debe dominar sobre el Estado. Sin embargo, la posición de la supremacía religiosa es de implementación muy difícil en una sociedad educada e industrializada. En gran parte solo es posible afirmarla en teoría. Hay pecado que con frecuencia cometen quienes tienen falsos conceptos de la ciudadanía. Algunos de estos pecados se ven en el complot de los fariseos y herodianos en contra de Cristo. Lo que podemos ver aquí es una ambición egoísta que frecuentemente conduce al compromiso y a la intriga. Nada podía ser más sorprendente que ver a los fariseos y herodianos trabajando juntos. Estaban diametralmente opuestos unos a otros. Los fariseos consideraban a los herodianos no mejores que los paganos, condenados al infierno. Sin embargo, se los vio trabajar con ellos en contra de Cristo. ¿Qué los unió? La ambición egoísta. Tenían la pérdida de su posición, ellos temían la pérdida de su posición, la influencia, el poder, la riqueza. Y fíjense, hermanos, cómo cuando ellos se acercaron, le dijeron algunas palabras de elogio a Jesús, porque le dijeron: sabemos que eres maestro, que enseñas, que es verdad, que eres un verdadero. O sea, las palabras que ellos le dijeron, ¿verdad? En cierta forma, como una alabanza a él. Pero el problema es que no eran sinceros al decir eso. No lo decían de corazón. Lo que decían de él provenía de motivaciones malas. Querían usarlo para asegurar sus propios propósitos egoístas. Al final tuvieron éxito. Lograron el propósito para el que se habían complotado. Lograron que fuese destruido, como siempre, el engaño. El engaño destruye aquello que es veraz y fuerte, lleno de amor. Podemos basar en nuestro texto en Job 15:5, donde dice: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Hay una actitud de mente cerrada e incredulidad obstinada que conduce al rechazo de la verdad y a la autocondenación. La pregunta hecha a Cristo era sencilla. La pregunta que le hicieron era: ¿es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos judíos religiosos
sinceros exclamarían no, porque ellos ya no querían seguir pagando el tributo. Pero los herodianos y quienes aseguraban su posición y riqueza mediante el gobierno romano, claro que dirían sí, sí es lícito pagar el tributo a César. Con esto, los que fueron a preguntar pensaban haber atrapado a Cristo. Si decían no, no hay que pagar los tributos al César, las autoridades lo arrestarían y lo quitarían de en medio. El pueblo sabría que su afirmación de ser el Mesías era falsa. Y si su respuesta era sí, los impuestos deben ser pagados a César, estaría negando la soberanía de Dios, y el pueblo que se oponía vigorosamente al gobierno romano y al pago de impuestos se levantaría contra él. Tanto los fariseos como los herodianos eran de mente estrecha. No veían más allá de sí mismos y de las amenazas a su posición y riquezas. Estaban hundidos en una obstinada incredulidad. Por eso rechazaron la verdad. Y como ocurre con todo rechazo de la verdad, se condenaron a sí mismos. La verdad acerca de la ciudadanía. La ciudadanía de este mundo, lo cual es evidente, por eso le debe a los poderes terrenales lo que les pertenece. Pero la persona también es ciudadana del mundo espiritual, por eso debe darle a Dios lo que es de él. Cristo percibió los conceptos falsos de estos hombres. Él era el Hijo de Dios, de modo que por naturaleza conocía el concepto falso que ellos tenían de la ciudadanía. Además, como Hijo de Dios, también supo que eran impulsados por motivaciones malas. Cristo fue específico y vigoroso. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Porque pues él se dio cuenta, ¿verdad?, de que lo que querían es tentarlo. Él conocía el corazón de ellos. Conocía la ambición egoísta que les movía al compromiso y a la intriga, el engaño de sus adulaciones y la ponzoña destructora de sus lenguas, sus mentes cerradas y su obstinada incredulidad que los llevaba a rechazarlo y a condenarse ellos mismos. Y aquí podemos notar en el verso 18 la malicia de ellos e hipócritas. Eran malvados y eran hipócritas, simulaban algo que no era. Podemos mencionar aquí algunos textos, hermanos. Por ejemplo, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. También en 1 de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si somos buenos cristianos, también vamos a ser buenos ciudadanos. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que acatarnos a las leyes, a los reglamentos que ponen, por ejemplo, en nuestro caso aquí, el presidente municipal, el gobernador. Tenemos que estar bien también ante las autoridades. Entonces también nuestra ciudadanía, pues aquí en este mundo es de que tenemos que cumplir, ¿verdad?, con lo que se nos pide, pero sin dejar lo más importante, que es nuestra ciudadanía celestial. Hay algo que le pertenece a Dios y es la ciudadanía celestial. Cristo fue igualmente brillante en su trato con los herodianos y su falso concepto de ciudadanía. Los herodianos no solamente sujetaban la religión al Estado, sino que eran de mentalidad mundana y negaban mucho de lo sobrenatural. Incluso negaban la vida después de la muerte y la dimensión espiritual del ser. Cristo les dijo de manera inequívoca que hay un mundo espiritual. Dios es real, Dios existe, y hay algunas cosas que le pertenecen a Dios. Por eso, dad a Dios las cosas que son de Dios. Nuevamente, el tema es claro, puesto que los herodianos, con el concepto de que el Estado es supremo, como ciudadanos del mundo y de la vida misma, usaba lo que pertenecía y era provisto por Dios. Debían pagarle a Dios lo que era suyo. Cristo reveló una verdad muy importante a todos los hombres. Los hombres son seres de Dios y seres de este mundo. Son seres espirituales y al mismo tiempo físicos. Por eso son responsables de vivir como ciudadanos de Dios y son igualmente responsables de vivir como ciudadanos del mundo. Todos los hombres han recibido mucho de Dios.
la vida, por ejemplo, que tuvo su origen con Dios en la eternidad. Por eso el hombre le debe la vida a Dios. Un espíritu que puede nacer de nuevo y vivir una vida de autonegación, de amor, gozo y paz por amor a todos los hombres. Entonces, hermanos, como conclusión, aquí quiero mencionarles también cuando Jesús les dijo que le mostraran la moneda, y en la moneda estaba acuñada pues la foto del César. Entonces fue cuando les dijo, entonces, ¿de quién es la imagen? Y ellos le respondieron que era del César. Fue cuando mencionó esa frase popular: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La imagen del César estaba estampada en el denario, y esto indicaba que ese denario pertenecía a César. Pero de la misma manera, la imagen de Dios, hermanos, está estampado en nosotros como seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué nos indica? Que le pertenecemos a Él, que estamos sujetos, que estamos bajo el dominio romano. Los judíos debían someterse al César, pero como sujetos bajo el dominio de Dios, los judíos debían también someterse a Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que el creyente tiene doble ciudadanía. Como ciudadano de determinado país, debemos someternos a las autoridades de nuestro país, pero como ciudadanos del reino celestial, también tenemos que someternos a nuestro Padre Dios. Y esta es la enseñanza de esta parte de la Biblia, hermanos. Pasa a vosotros.